Bueno, entonces nosotros en clases pasadas veníamos viendo eh, las diferentes etapas que se presentan o etapas críticas por las cuales también se cambia el tipo de alimento en cerdos. Habíamos visto algunas etapas, te las muestro de nuevo, como una parte de cría, ¿cierto? Que esa cría, acuérdate que podíamos hablar de destete precoz, tenemos la parte de precebo, tenemos la parte de levante, la parte de ceba, y también hay otras etapas en la parte reproductiva, que es la de macho reproductor, hembras, que las hembras pueden ser o hembra de reemplazo, que una hembra de reemplazo, recordemos que es la que va a reemplazar las próximas hembras de reproducción, ¿cierto? También lo llaman como hembras de reemplazo de vientre, ¿cierto? Entonces son reproductoras que todavía no tienen la edad suficiente para reproducción y que van a reemplazar sobre todo las hembras que son o muy viejas o que tienen algún problema reproductivo. Por ejemplo, ¿qué es un problema reproductivo? Un problema reproductivo es que se insemine muchas veces y no quede preñada, que no sea cíclica, o sea, que no muestre celo cada 21 días como debería de serlo, que no alcance un peso determinado, que los aplomos, o sea, las patas, no tengan suficiente capacidad para mantener el peso del corporal de la hembra, que tenga problemas en los ovarios, reproductivos, desviaciones, cervix con problemas. Entonces, todas esas condiciones hacen que sean hembras que tienen que ser descartadas y ese descarte, pues se tiene que tener en cuenta para mantener siempre un lote de hembras que vaya creciendo, que vayan a reemplazar esas hembras, ¿cierto? Entonces, esas hembras de reemplazo son aquellas que van a reemplazar las hembras de descarte. Y luego tenemos las hembras lactantes, que como dice su nombre, es las que dan leche, ¿cierto? A las crías. Entonces aquí acuérdense que estamos hablando de un periodo muy corto. Estamos hablando de lactancias promedio colombiano de 21 días, se puede subir hasta 28 días. Se manejan en números de 7 la mayoría de veces para mantener ciclos semanales o quincenales, que es algo que se utiliza bastante pues, en cerdos que son flujos casi que semanales, entonces puede ser cada semana, cada 15 o cada mes. Entonces así se manejan, pues por eso se habla de 21 días de destete o 28 días. Entonces la lactancia dura aproximadamente eso. Pero ahorita, como ya habíamos hablado, hay un destete precoz. El destete precoz es de menos de 19 días. Incluso en Estados Unidos se bajan hasta 14 días. Eh, y luego tenemos las gestantes, 114 días que dura la gestación en cerdos y, y estas hembras gestantes pues tienen unos requerimientos diferentes. Entonces, estas etapas, como lo habíamos entendido antes, las etapas se dan principalmente por esos cambios fisiológicos muy claros y que deben llevar consigo un cambio drástico también en el tipo de manejo. Entonces, esas etapas, por ejemplo, casi siempre están marcadas por el requerimiento del animal, o sea, los requerimientos nutricionales. Por eso me enfoco tanto en la nutrición acá, porque los requerimientos nutricionales son los que van a dar el cambio de la etapa, ¿cierto? Donde hay que cambiar sí o sí el alimento que se le da a los animales, pero también tiene pues unos conceptos también de manejo generalizado. Por ejemplo, cuando hay un nacimiento, entonces, por ejemplo, la aplicación del hierro, que el descolmille, que la cortar la cola, que por ejemplo la papilla que se le da cuando ya veamos un poquito de infraestructura, vas a entender que en las parideras pues muchas veces se coloca pues como un tipo de papilla, un lactorreemplazador que ayuda a aumentar esa energía que tanto requieren estos lechones, toda la parte de la utilización de la temperatura, cuando se da, por ejemplo, el destete es muy clave, es un momento de estrés bastante grande. Luego de ese destete viene ese precebo, entonces en el precebo todavía necesitan alguna parte pues, mantener la temperatura, pero ya no están con la madre, entonces ya están en los corrales, entonces la adecuación de esos corrales que es muy similar, por ejemplo, a la avicultura, que es mantener la temperatura, que es mantener unos espacios no tan grandes para que el animal conserve un poco más el calor, que tenga buena eh,
capacidad de ir a los comederos, que haya suficiente número de comederos por animal, metros cuadrados por animal, agua a voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, todas las cosas que después vamos a ver en infraestructura, pues ahí nos vamos a dar cuenta. Luego de ese precebo sigue el levante ya no hay temperatura, aunque sí se debe mantener una temperatura. La verdad es que ellos toda la vida son dependientes de un ambiente controlado, pero en Colombia no se maneja tanto así, ¿cierto? Ya levante y ceba se maneja pues, según el ambiente y lo único que se hace es mover cortinas para arriba y para abajo para evitar viento, frío, calor, etcétera. Pero ambiente completamente controlado, con todas las paredes selladas, con aire acondicionado o calefactores, pues sí, sí hay algunas plantas, pero no es lo más común. Entonces, todas estas fases, pues vamos a ir otra vez entrándonos a estas fases, mirándolo desde el punto de vista de la alimentación, para que después lo veamos desde el punto de vista del alimento. Entonces, destete precoz, menos de 18 días. Destete, que recuerde que no se da tanto aquí en Colombia, pero sí hay algunas granjas. Destete, un destete normal, que es de 18 a 25 días. Luego viene ese preseo, que es de 7 kilos hasta más o menos 30 kilos, donde son más o menos de 25 a 70 días. O sea, más o menos a los 70 días esperamos unos 30 kilos. Luego viene el levante, que es de 25 a 70, de 25 kilos a 70 kilos, y de esos 70 kilos más o menos se demora 115 días, y luego tenemos crecimiento, ceba o engorde, que vamos hasta 120 kilos, ¿cierto? Aquí el precio, el valor comercial, el peso comercial es muy de 110 kilos, más o menos aproximadamente, aquí estamos hablando de 120 kilos, y se demora más o menos de 115 a 140 días esa etapa. Los futuros reproductores, que ya son también son machos de reemplazo, por decirlo así, sino que no maneja el volumen como las hembras, acuérdense que necesitamos muchas hembras, pero los machos, si es que tenemos machos en la granja, son poquitos, ¿cierto? Después vamos a ver el manejo de los reproductores. Normalmente una granja ya se utiliza inseminación artificial constantemente, eso ya lo habíamos hablado, y uno utiliza algunos machos. Uno puede utilizar algunos machos con una raza específica para dar esos cruces terminales en la granja, ¿cierto? Entonces esos machos se les extrae el semen y se insemina, más que llevar el macho a la hembra, que también se hace, pero los machos son bastante pesados. Mire que ahí nos vamos hasta 150 kilos, y esto que son futuros reproductores, ya cuando son reproductores se nos pueden subir a 200 algo kilos. Entonces ya el peso del animal no se puede con las primerizas, porque las primerizas, o sea, para las que van al primer parto, no tienen el peso suficiente. Eh, y la otra son los problemas reproductivos. Si el macho no se le limpia el prepucio, puede dar una enfermedad de transmisión sexual, puede hacer una vulvovaginitis, una infección uterina, etcétera, etcétera. Entonces, para evitarse todos los manejos, pues lo que se hace siempre es que si se tiene machos reproductores, uno tiene dos, tres, uno, dos, tres máximo, pues yo nunca he visto una empresa que tenga cuatro o cinco, pero entonces es ya por desconocimiento propio, pero normalmente son dos machos de una muy, muy alta genética, muy buenos, a los cuales se les extrae semen con una regularidad, una periodicidad. Yo he visto protocolos de extracción de semen donde se le extrae semen más o menos 3 veces por semana y se deja descansar, o sea, una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no, y esa extracción de semen es la que se utiliza para inseminar las hembras. Y en muchos casos, pues ya simplemente nos evitamos el problema del macho. El macho es grande, come mucho, también se enferma, tiene que estar todo el día solo, y esas condiciones del macho. Incluso se utiliza mucho, después lo vemos en infraestructura, se utilizan unos corrales redondos para mantener al macho, porque el macho es muy inquieto, todo el día se para, quiere que lo masturben bastante. Entonces es un animal que se vuelve inquieto y hay que ponerle unas instalaciones donde no se raye mucho, donde no se raspe, porque es bastante inquieto. Entonces, se pueden tener eso, uno, dos, tres machos, extraer el semen, y con ese semen se tiran todas las hembras. Pero cuando uno quiere también variar de macho, darle heterosis o buscar
un cruce terminal diferente, pues lo que uno hace es comprar semen, ¿cierto? El semen no es algo del otro mundo, más o menos valdrá, pues hay semen de todos los valores, pero por ejemplo, un tarro de semen ya diluido y listo para aplicar, que te lo entregan en una neverita de icopor, porque este no tiene que ser frío, preservado, como normalmente se entregan las pajillas para bovinos que son congeladas en nitrógeno líquido, sino que estos te los entregan así a temperatura de nevera, o sea, 5 grados centígrados aproximadamente. Viene con un diluyente, o sea, sacas el semen, después te muestro el protocolo bien y te muestro un videito muy bacano de ese que tenemos. Entonces, sale un tarrito de semen, de ese semen, bueno, un tarrito no, acuerde que el cerdo es el que más eyacula, son casi 300 ml de eyaculación, y luego se diluye en un diluyente especial que venden, que trae como las condiciones para conservar el semen, trae todo un ambiente nutritivo para que los espermatozoides tengan energía, glucosa, todo lo necesario para mantenerse en las condiciones óptimas, y luego con ese diluyente pues ya se reparten diferentes tarros y se pueden inseminar diferentes hembras. Entonces uno los consigue desde 15.000 pesos hasta 50.000 pesos dependiendo del cerdo, ¿cierto? Y eso incluso vienen como para 2 dosis. En cerdos se utiliza mucho repetición, ¿cierto? Una repetición más o menos a las 6 horas de la inseminación. Eso lo veremos después. Bueno, entonces este es más o menos las etapas que se utilizan, ¿cierto? Y ya la hembra gestante y la hembra lactante. Y la hembra gestante, mira que hay nulípara y multípara, es decir, la que nunca ha tenido crías y las que ha tenido 2 o más crías, ¿cierto? Que también tienen unos requerimientos diferentes y unas necesidades nutricionales diferentes. Entonces el lechón, habíamos hablado que es la etapa más crítica de todas, el lechón es el que más sufre, el lechón nace sin tejido adiposo, ¿cierto? No tiene ese recubrimiento en la piel que lo deje protegerse contra el ambiente, nace sin pelo, nace con una deficiencia altísima en hierro, ya que a través del calostro de la madre no es capaz de suplir esas necesidades de hierro, entonces normalmente siempre se utiliza inyección de hierro más o menos durante 3 a 5 días, dependiendo del manejo de la granja, y se inyectan directamente para poder suplir esta necesidad. Entonces es un animal que tiene muchos problemas, ¿cierto? Y tiene unas mortalidades, esa es la etapa, como en todas las etapas de todos los animales, es la etapa que más mortalidad hay, ¿cierto? Son mortalidades que no deberían de superar el 5% o el 6%, ¿cierto? Ya depende de la granja, pero llegar a un 5% de la mortalidad de lechones es bastante alto, ¿cierto? Si miramos, por ejemplo, una camada normal, dijimos que puede estar entre 12, 14 lechones por hembra. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 14 lechones y tenemos una mortalidad del 5%, pues estamos esperando que se muera un lechón por camada, ¿cierto? Cuando ya nos subimos al 6 por punto 94, ya también sería aproximadamente un lechón por camada. Y un lechón por camada, pues ya empieza a ser bastante alto, ¿cierto? Muchas veces ocurren más, pero no se debería subir del 5 al 6% más o menos. Si ya tenemos mortalidades del 7, 8, 10%, pues ahí tenemos un problema grave en la granja. Bueno, entonces esto ya lo habíamos visto. Cuando uno tiene esa parte ya del precebo, ¿cierto? Ya habíamos hablado de todo el lechón y las dificultades, aunque ahorita vamos a profundizar sobre todo en el destete precoz y cuáles son sus ventajas y desventajas, que ya habíamos hablado parte de eso. Teníamos claro que había que formular el alimento pensando siempre en el animal más pesado y viejo, ¿cierto? De la camada o del lote. Siempre hay que llevar lo más rápido posible a los animales a levante y ceba. Esas 2 etapas es donde las dietas son más económicas, entonces hay que alcanzar peso rápido. Y cuando uno alcanza pesos rápidos, pues uno usualmente utiliza alimentos de muy buena calidad poco tiempo. Ya lo habíamos hablado. Maximizar el consumo siempre. Entonces, ese consumo de materia seca tiene que ser muy estimulado, ¿cierto? Ellos son muy juguetones y
ellos se distraen, etcétera. Entonces uno lo que tiene que hacer es que las estrategias, por ejemplo, en los lechones y en el preseo, tienden a ponerle mucho cadenas o llantas para que ellos jueguen y tengan esparcimiento, etcétera. Pero, por ejemplo, las cadenas muchas veces las colocan cerca de los comederos, ellos van jugando, mueven el comedero y empiezan a comer. Entonces hay que buscar estímulos de consumo de materia seca, sobre todo en estas etapas donde el alimento es muy costoso, para que ellos puedan tener buenas conversiones. Y hay que aprovechar, acuérdense que habíamos dicho que los animales tienen las mejores conversiones alimenticias cuando están en edades muy tempranas y luego se va perdiendo esa capacidad de transformar el alimento en carne. Entonces, esas primeras etapas uno tiene que darse la pela en términos de un alimento de muy buena calidad, porque ese alimento de muy buena calidad se va a transformar mucho. Acuérdense que en lechones tenemos conversiones alimenticias casi que de 1 a 3. Es decir, uno le da 1.3 kilos al animal y el animal te devuelve 1 kilo. Esas conversiones no se ven nunca, ¿cierto? Eso ya a medida que va creciendo, pues ya es muy difícil. Incluso ya en ceba, por allá lejos, ya finalizando, casi que es 3 a 1, o sea, 3 kilos para que te dé 1 kilo. Entonces hay que aprovechar en estas etapas temprano alimentos de muy buena calidad para esperar un desarrollo espectacular. Ese desarrollo, acuérdense que en el lechón y en el preseo, ese desarrollo, ese crecimiento de todos los tejidos, ¿cierto? El óseo, el neuronal, el muscular, el subcutáneo, el de grasa, todos esos tejidos se van, es el momento de desarrollo primordial. Entonces, uno, se desarrolla muy bien si tenemos un alimento muy buena calidad. Dos, no solamente se desarrolla bien, sino que es capaz de transformarlo bien, entonces nos sale rentable, ¿cierto? Es decir, le damos poquito alimento, pero todo ese alimento se convierte en tejido y eso es lo que buscamos, entonces ganan peso muy rápido. Y tercero, pues todos esos tejidos bien desarrollados, pues son los que también a futuro nos van a dejar mejores conversiones y mejores resultados de rentabilidad. Porque si tenemos un intestino desarrollado con número de papilas intestinales y todas estas microvillosidades que en algún momento vimos, vamos a generar mucha más área de absorción y esa mayor área de absorción se nos va a convertir después en absorción, en conversión alimenticia, ¿cierto? Ser muy coherentes obviamente con la biología del cerdo. No se trata de buscar nutrientes, se trata de buscar nutrientes que el animal aproveche. Y el agua nunca se puede, o sea, el agua es sí o sí de buena calidad y siempre ad libitum, a voluntad. Bueno, aquí tenemos unas características productivas del preseo para que nos vayamos logrando unos datos en la cabeza. Entonces tenemos 3 fases de preseo, ¿cierto? Acuérdese que en las fincas o en las granjas uno puede tener el número de dietas que le dé la gana. Y acuérdese que habíamos hablado de cómo era esa configuración, de que entre más dietas tienen, pues más cercano a los requerimientos o a las necesidades del animal nos vamos a acercar en todos los nutrientes. Sin embargo, hay que ver el costo-beneficio de también hacer muchas dietas, es más logística, más oportunidad de fallar, oportunidades de equivocarse, etcétera. Pero si uno tiene la infraestructura y tiene la capacidad, yo haría muchas dietas, ¿cierto? Si yo tengo una planta de alimentos, yo me ganaría, yo haría dietas, muchas dietas, por ejemplo, en este caso, estamos exagerando, o sea, estamos cogiendo un preseo de 6 kilos a 30 kilos y le tengo 3 dietas. Entonces eso hace que se ajuste bastante y sea muy bueno para poder suplir esos requerimientos. Y acuérdate de la tablita que te mostraba los requerimientos y que te hacía unas casillas que para alcanzar eso y que siempre estábamos por encima o por debajo de las necesidades del animal. Bueno, luego tenemos esa duración en días. Mira, tenemos un preseo que dura más o menos, aquí hay 42, 52, 57 días, ¿cierto? 57 días de duración en esa fase de preseo y está repartida en fase 1, fase 2 y fase 3 y va de 6 kilos a 30 kilos. ¿Listo? Pues, acuérdese, 25, 30 kilos termina el preseo para arrancar el levante. Y acordémonos también de estos, más o menos estos valores, 57, 60 días. Las ganancias diarias de peso, entonces tenemos en fase 1 300 gramos,
400 gramos y 555 gramos día, ¿cierto? 555 gramos día. Pero ahora, la ganancia total que se espera en esos días, ¿cierto? En estos 21 días luego de ser desteto, ¿cierto? Aquí acuérdense que el precebo, estamos inmediatamente después del desteto. Son 21 días en esa fase y vamos a tener una ganancia de 6 kilos, 6 kilos y 12 kilos. Listo, para un total de 24 kilos en esa fase. Lo que nosotros tenemos que pensar siempre en las fases es cuánto nos costó producir esos 24 kilos por cerdo, ¿cierto? Consumo de alimento. Ahora sí es que uno se sorprende. Mire, 400 gramos de alimento y me dio 300 gramos de ganancia. Entonces ahí tenemos que 400 gramos dividido 300 gramos, tenemos una conversión de 1.3, ¿cierto? 1.3, lo que hablábamos ahorita. ¿Qué es una conversión de 1.3? Te come 1.3 kilos y te da 1 kilo. Esas conversiones en fase 1 son geniales, ¿cierto? Son muy difíciles de alcanzar. Ahora miramos el segunda en fase 2. Ahí ya se nos tiene que disminuir de alguna manera. Entonces son 600 gramos dividido 400 gramos de ganancia de peso. Ya estamos en 1.5 de conversión. Y vamos de 1.3 a 1.5. Y ahora nos vamos en la última fase de precebo, que son 900 gramos dividido 550. Ya estamos en 1.6. Entonces, mire cómo la conversión se va perdiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo por 21 días en fase 1 le voy a meter un alimento con toda, ¿cierto? Porque ese alimento yo lo estoy convirtiendo casi que en carne. Si usted se pone a pensar, yo cojo 1 kilo de alimento en esa etapa que es muy costoso, puede estar en 1.900, 2.000 pesos, pero yo cojo 2.000 pesos y el animal me da 1 kilo de carne, que para ese kilo de carne puede estar a 5.200, 4.800, dependiendo de cómo esté el mercado. Entonces, mire la ventaja tan grande. Y eso que cuando uno piensa en los pesos de preseo, o sea, en animales pequeños, si uno vende animales pequeños al mercado, no es el precio de sacrificio, que es de 5.200 más o menos por kilogramo en pie, sino que es mucho más alto. Entonces puede estar por el orden de 6.000, 6.500 pesos. Entonces, que yo cojo 2.000 pesos y el animal me da 6.000, ¿cierto? O me da 5.000. Entonces tengo una rentabilidad muy, muy alta. Entonces yo no puedo escatimar en fase 1, fase 2 y fase 3, pero el alimento de fase 3 va a ser más económico que el de fase 1, ¿cierto? Y también por la composición del alimento. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y le voy a mostrar algunas materias primas que son muy costosas, pero que son de alta calidad. Listo, entonces aquí que se nos quede en la cabeza unas conversiones que el precebo se puede separar en 3 fases, qué pena, en 3 fases. Que esas fases pueden ser 1, 2 y 3, y que esas fases van más o menos de 21 días cada una, ¿cierto? A pesar de que esta es de 15, pues llevémosla hasta 20 como para acordarnos bien. O sea que más o menos en ese precebo vamos a tener alrededor de unos 60 días. ¿Listo? Unos 60 días. Y esos 60 días, el animal va a tener 3 conversiones, 1 con 3, 1 con 5 y 1 con 6, ¿cierto? Entonces, cuando es 1 con 3, meto mucha plata, alimento de altísima calidad. A los 21 días lo cambio. Yo no me puedo quedar ahí porque entonces ya vamos en una conversión de 1.5 y si yo sigo utilizando el mismo alimento, pues ya me va a salir muy caro ese kilogramo, ¿cierto? Y después me voy hasta fase 3 con otro alimento. Bueno. Y ahí tenemos los consumos más aproximados, ¿cierto? Ya, porque sería muy bueno ir haciendo la cuenta, por ejemplo, cuánto consume un animal en toda su vida. Aquí tenemos 8.4 más 9 más 18,9. Mire la diferencia en esta fase 3 ya todo lo que comen. O sea, tienen los mismos 21 días que en fase 1, pero mire, son 10 kilos más que se comen, ¿cierto? Un cerdo come bastante. Entonces ya voy a ir anotando aquí para que vayamos mirando a ver cuánto come un cerdo en toda su etapa productiva. Y eso es un valor muy importante porque acuérdense que los costos en cerdos, en el alimento, es más o menos del 65 al 70%. Entonces, si yo sé cuánto se come un cerdo en toda su etapa, yo ya sé que es más o menos el 70% de los costos de producción. Entonces, yo ya me puedo estimar si voy a hacer plata o no voy a hacer plata antes de montar un trabajo. Entonces, 36,3 kilogramos, vamos hasta precebo. ¿Listo?
Muy bien. Bueno, sigamos mirando a ver cómo van esas etapas iniciales. Bueno, este se llama destete precoz. Entonces, a pesar de que ese destete precoz hay que hablar algunas cositas, porque si uno a nivel de Colombia tiene un sistema muy cerrado, pues esto tiene unas ventajas y unas desventajas y sería bueno tomar esas decisiones. Entonces, la ventaja principal del destete precoz, que recuerden que en menos de 18 días, que incluso se bajan a 14 días, volvamos a ubicarnos, nace el lechón y más o menos a los 14, 16, 18 días ya pasa a ser un presebo, ¿cierto? Entonces es un destete precoz. Ese destete precoz al lechón, directamente al lechón, hace que la mayoría de energía y de aminoácidos, ¿cierto? De energía y aminoácidos se vaya toda para el crecimiento del animal. ¿Por qué? Porque no hay gasto por sistema inmune. Si el lechón se mantiene con la madre durante mucho tiempo, pues va a estar expuesto a un montón de patógenos, ¿cierto? Que van a ver en los pezones de la madre, que van a ver en las estetas de la madre, que van a ver en la leche, en el ambiente, es un ambiente de un montón de lechones. Entonces, todo eso va a estar constantemente eh, tocando el animal y el animal va a estar generando un sistema inmune acorde a la explotación de uno. Entonces ese sistema inmune mucha gente lo ve como algo benéfico porque hace que el animal sea más apto para una enfermedad a futuro, ¿cierto? Acuérdese que parte de ese sistema inmune es pasado por la madre, o sea, a través del calostro. El calostro, acuérdese que es esa primera leche, usted ya sabe eso, de esos primeros 3, 4, 5 días, y esa leche contiene inmunoglobulinas, y esas inmunoglobulinas son una transferencia de la madre al lechón, o de la vaca al ternero, o de la yegua al potrico, eh, de todo el sistema inmune. Por eso muchas veces en las fincas se utiliza guardar calostro, y uno si guarda calostro y lo almacena congelado, lo almacena de las vacas más viejas o de las cerdas más viejas o de las yeguas más viejas, porque han tenido mayor recorrido en la vida y ese mayor recorrido les ha dado pues mayor interacción con patógenos y por ende tienen mayor inmunoglobulinas de amplio espectro que sirven más. Entonces uno en las fincas usualmente uno debería tener calostro congelado en caso de que se muera una hembra, en caso de que un ternero no quiera atetar, o sea, mamar, en caso de que una hembra no quiera aceptar la cría. Entonces uno le da ese calostro pues, a los animales en esas primeras 24 horas, que eso es vital. Eh, Ojo con eso. Eh, Cuando nace un mamífero, ¿cierto? Siempre nace con los poros o las vías de acceso desde el intestino al torrente sanguíneo muy abiertas. Cuando uno mira una inmunoglobulina es una proteína muy grande y esas proteínas solamente son capaces de pasar del intestino al torrente sanguíneo eh, en las primeras 24 horas. Y eso que incluso en las primeras 24 horas no se maneja, se manejan en las primeras 6 horas. O sea, por ejemplo, cuando nace un ternero, uno tiene que garantizar 2 litros de calostro en esas primeras 6 horas para poder garantizar que sí hubo transferencia de inmunoglobulinas al ternero. Y ojo, animal sin calostro no vive. Pues, o si vive, es una colita, es un animal frágil, que se va a morir, enfermizo, es súper, o sea, es importantísimo. Listo. Entonces, ojo con ese, normalmente los sectores de parición, ¿cierto? Donde es gestación y parición en explotaciones de cerdos, eh, se da mucho pues es un trabajo muy arduo, es un trabajo de estar ahí constantemente. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar pendiente de una camada grande, ¿cierto? 12, 14, 16 lechones o 10, pues hay veces también pequeñas, que todos mamen, que todos vayan a una teta, que ninguno quede por fuera, que todos estén consumiendo. Y sobre todo en ese momento, ayudar en el parto, ¿cierto? Que salgan todo el número de lechones que deberían de salir, mirar que ellas ya pare el proceso de parto, que no se mueran estripados, que hay que darles calor.
sea, el nacimiento de los cerdos es bastante arduo y es un trabajo de 24 horas, ¿cierto? Que muchas veces aquí no se contrata 24 horas por el tema de los turnos, etcétera. Entonces, es un trabajo difícil, es un trabajo arduo y es un trabajo donde está toda la plata. Mayor número de lechones, mayor número de plata. Entonces, uno tiene que ser muy, muy cuidadoso con esa parte. Listo, entonces ojo con el calostro que tiene que ser sí o sí consumido por los animales para poder transferir este sistema inmune. Pero en el destete precoz hay una cosa. El destete precoz, si yo no someto al animal a constante interacción con patógenos, el animal no desarrolla un sistema inmune. Pero eso tiene ventajas y desventajas. Si no desarrolla un sistema inmune, desventajas, el animal se enferma y grave, chao, ¿sí o no? Pero si el animal no genera un sistema inmune, no gasta energía para la producción de sus propias inmunoglobulinas, sus propias células blancas, o sea, todo su sistema inmune. Y en esas primeras etapas de la vida, ese sistema inmune demanda mucha energía, mucha. Entonces, si el animal no se gasta esa energía para un sistema inmune, pues ¿para dónde se va esa energía? Para crecimiento y desarrollo. Entonces, ese crecimiento y desarrollo es plata. ¿Qué es las consecuencias? Vuelvo y explico. Si usted tiene un destete precoz en su finca, pues sepa que el ambiente donde va a pasar ese lechón, o sea, el ambiente del precebo tiene que ser, y el levante y la ceba tiene que ser impecable. Usted tiene que tener unas normas de bioseguridad impecables e inviolables, porque como ese animal no ha sido expuesto a un montón de patógenos, entra un patógeno y se te va el 30% de la población, y ese batacazo son pérdidas económicas sí o sí. Entonces, es de mucho cuidado. Listo. Mire las desventajas del costo de alimentación. Pues entre más, yo le estoy quitando la leche y yo le tengo que dar algo de la misma o mejor calidad que la leche. Eso cuesta mucho, ¿cierto? La leche es cara. O sea, producir leche, producir un alimento de esa capacidad o esas características tan buenas para ese desarrollo es muy difícil, es muy costoso, ¿cierto? Es decir, yo puedo tener un alimento, voy a inventar eso porque yo aquí en Colombia no conozco alimentos para este té precoz, pero con seguridad están por el orden de 3.000, 3.300 pesos. ¿Por qué digo ese es el precio? Porque ese es el precio de un kilogramo de la harina de pescado, que es una de las materias primas más costosas. A ver, ¿y de qué está hecho eso? Pues ahorita lo miramos, de lactosa, de suero de leche, de pues todo es muy, muy bueno, ¿cierto? De aminoácidos artificiales, es un alimento muy costoso. Listo. Movimiento de animales, los animales para moverlos y todo eso, como están tan pequeños, hay que hacer un movimiento con calefacción, etcétera, etcétera. Peligro de traslados por los patógenos, en el momento en que los sacamos de ahí hasta transportarlos a su nueva zona de precebo, pues es susceptible a patógenos por el ambiente y obviamente es resistencia a patógenos. Listo. Entonces miremos, por ejemplo, una dieta, miremos, por ejemplo, perdón, eh, parámetros productivos comparando un destete precoz, que es este de SEU, y un control, que es uno normal. Entonces, hay un destete de 12 días, ¿cierto? Pequeñitos, y otro de 19 días, que es un control acá. Entonces, dice primero, consumo de alimento, daily feed, en libras, ¿cierto? Pero son 5 libras y 4 libras, o sea, 2.5 kilos, 2 kilos. Entonces, en el control comen menos, y aquí comen más, obviamente, porque en el control tenemos más leche. Luego tenemos ganancia de peso en libras. Entonces aquí, mire, con este alimento ganan 1.9 libras y en este ganan 1.6 libras. Entonces ya tenemos una ganancia mejor. Ahora, conversión alimenticia, ¿cierto? Esto es alimento, feed y ganancia. Entonces, alimento sobre ganancia. Y nos va a dar que aquí se necesitan 2.7 kilos. Bueno, aquí están libras, pues. 2.7 libras para ganar una libra. ¿Sí o no? Y aquí 3.12 libras para ganar una libra, o sea que la conversión en este es mucho mejor. Pero estamos hablando de una libra menos, eso es bastante. Luego tenemos porcentaje de carcasa, ¿cierto? La carcasa es ya cuando sacrifican el animal, cuánto quedó de porcentaje
sin cabeza y sin patas y sin vísceras, ¿cierto? Que es la carcasa, ya lo que uno ve colgado como en la carnicería. 72.5% en ambos, ¿listo? Entonces es igualito. Luego tenemos profundidad de grasa, ¿cierto? En pulgadas. Entonces casi lo mismo, 1.1, o sea, son más magros, tienen menos grasa los de destete precoz que los otros. Luego, área de ojo de lomo. Esto es muy importante. El lomo, el músculo de aquí atrás, ¿cierto? Que es el que venden ahí como lomo de cerdo, que es así como redondo, un cilindro. El área del ojo del lomo es qué tan ancho, ¿cierto? Esta área del ojo del lomo, qué tan grande es. Tenemos más o menos 1 centímetro cuadrado más para este, ¿cierto? O sea que es más grande en el destete precoz. Luego músculo disectado, o sea, ¿cuánto músculo hay en porcentaje? Tenemos 56, o sea, nos ganamos 3.7% más de músculo de este tipo. Y la grasa disectada, o sea, ¿cuánto porcentaje de grasa? Pues aquí 31%, aquí 28%. Entonces tiene ventajas comerciales, ¿cierto? Son animales más magros, o sea, con menos grasa, animales con mayor área de ojo de lomo, que es el lomo de cerdo, tiene mayor cantidad de músculo, convierte mejor el alimento, pero hay que hacer también costo-beneficio porque consume más, ¿cierto? Si uno mira esto así por encima, uno dice, no, yo me voy con el destete precoz, pero requiere de instalaciones muy, muy buenas, que no son tan comunes aquí en Colombia. Bueno. Esto ya lo dijimos. Se debe minimizar el uso de los alimentos costosos, raciones pequeñas varias veces al día. Ojo con esto, es muy importante. Normalmente uno en estos alimentos costosos, uno alimenta muchas veces al día poquito. Eso hace que se disminuya el desperdicio y se mejore la conversión alimenticia. O sea, un animal en el día de verdad debería comer por ahí 5 a 7 veces. Y eso lo deberíamos de hacer también nosotros los humanos, ¿cierto? Ese tipo de consumo de pequeño, pero todo el día, pues mejora bastante la salud y mejora la capacidad de absorción del alimento. Bueno, es muy costosa, pero poca cantidad, entonces todavía amerita. Listo. Más o menos, esto es un protocolo de alimentación, más o menos para que nos hagamos una idea. Esto está todo en libras. Entonces dice más o menos en el día 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, cómo se haría, por ejemplo, en un destete precoz, cómo sería el peso al destete en libras. Entonces, winning weights, 12 a 15, 45, no, pero este es el peso de cada fase. No, esta es la cantidad de alimento que se puede suministrar, pero no rescatamos ahí nada como muy importante. Pero entonces mire por qué es tan costoso ese alimento en destete, ¿cierto? Entonces mire las materias primas que se utilizan, son materias primas de mucha calidad. Entonces, por ejemplo, harina de sangre, harina de plasma, ¿cierto? Con un proceso que se llama spray dry, que es que la atomiza y se calienta y se vuelve polvito, ¿cierto? Harina de pescado, que es, yo creo que la mejor pues es de las mejores materias primas que se utiliza en alimentación animal, pero es muy costosa, 3.300, 3.500 pesos el kilo, eso es mucho. Harina de soya, ojo con las alergias, ya vamos a hablar un poquito de eso. Productos de soya, que ya son concentrados proteicos de la soya, o extruido, que es un procesamiento de calor y temperatura que mejora las condiciones de la materia prima. Harina de suero de leche, concentrado proteico y leche desnatada. O sea que mire que todos son subproductos de leche y son productos que tienen digestibilidades altísimas, una composición nutricional espectacular, y eso hace que los alimentos sean muy costosos, ¿cierto? Eh, la soya, o sea, ¿qué es un alimento para un animal? Es maíz y soya, ¿cierto? Es maíz 60% por ahí, pero obviamente puede bajar a 50, puede bajar a subir a 65, y más o menos 15 a 20% de soya. Esa es como más o menos la composición general de los alimentos para animales. Y esa composición general, por ejemplo, hace que esa soya
esa soya tiene un montón de una cosa que se llama factores antinutricionales. La soya viene de una leguminosa, ¿cierto? Y ese frijol soya, que es el que ves aquí abajo a mano derecha, ese frijolito soya y todas esas leguminosas tienden a tener factores antinutricionales. ¿Qué es un factor antinutricional? Los factores antinutricionales, las plantas, para defenderse de los animales que se las comen, de los chupadores, de los trozadores, de los gusanos, de los pájaros, etcétera, pues generan un montón de compuestos que los llaman también metabolitos secundarios, que son un montón de compuestos de defensa, ¿cierto? Entre ellos hay por ejemplo, los taninos. No sé si habrán escuchado de eso de taninos, que lo tienen los vinos, que dan coloraciones rojizas, perdón. Y esos taninos, por ejemplo, son un modo de protección de las plantas contra los bichos que se las comen, por ejemplo, las saponinas, un montón de cosas que llaman los polifenoles. Dentro de esos también hay unos que se llaman lecitinas, inhibinas, ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico, por ejemplo, lo tiene la yuca en la cáscara, y eso es, por ejemplo, el ácido cianhídrico, cuando se hidroliza dentro del cuerpo de un animal, produce cianuro, ¿cierto? Que se acuerda que es un veneno. Entonces, todos esos compuestos, pues la soya tiene un montón de ellos, tiene por lo menos 40 y algo compuestos de factores antinutricionales. Entonces, esos factores antinutricionales en bajas cantidades pues tienden a no hacer mucho, pero son muy alergénicos, ¿cierto? Entonces, cuando los animales, por ejemplo, los lechones que son lactantes y tienen todo un sistema gastrointestinal muy direccionado a ser lactante, porque el lechoncito está tomando leche, pues las enzimas, el tejido epitelial, la cantidad de jugos que se producen, pancreáticos, gástricos, etcétera, son muy dirigidos a la leche. Y cuando empiezan a consumir soya, pues empiezan a sentir alergias. Y esas alergias pues dan diarreas, disminuyen el consumo, etcétera. Entonces, y como ellos el resto de la vida van a comer maíz y soya, pues lo mejor es adaptarlos. ¿Y por qué van a comer maíz y soya toda la vida? Porque la soya proporciona 44% de proteína, 44-45%, y entonces la combinación soya-maíz son los dos granos más producidos en el mundo y son los dos granos más económicos para hacer alimento animal. Entonces esa combinación entre maíz que aporta la energía y soya que aporta la proteína, pues dan una muy buena simbiosis y a un buen precio. Entonces sí o sí uno le va a dar toda la vida a eso. Se han intentado buscar sustitutos de ellos, pero es muy difícil porque ellos son los más económicos. Entonces, lo mejor es ir adaptando al animal. Entonces, cuando tenemos un lechón, nosotros no podemos aumentarnos, por ejemplo, del 12% de la dieta con harina de soya, porque esa harina de soya va a generar consecuencias adversas en el animal. Entonces hay gente que simplemente no le echan soya en este punto, que yo no estoy de acuerdo con esto, y hay otros que utilizan un poco de soya para el proceso de adaptación, que es muy importante. La mayoría, como para que entendamos un poquito de esto, la mayoría de patógenos, o sea, de bichos que se le meten a uno en el sistema gastrointestinal, la mayoría de venenos, la mayoría de enfermedades son proteínas, ¿cierto? ¿Cómo así? Uno le mete un virus y el virus es una proteína, tiene una cariopside de proteína. Se le mete una bacteria y la bacteria tiene un montón de estructuras, el glicocáliz y la membrana plasmática, la membrana celular de la misma bacteria tiene proteínas. Un veneno, muchos de los venenos de serpientes, de serpientes, etcétera, son proteínas, y son proteínas que generan una reacción de veneno o una reacción patógena o cualquier cosa. Entonces, las proteínas, por ejemplo, de origen vegetal, para animales que son omnívoros o carnívoros, pues esas proteínas en muchos casos generan una reacción alérgica. Es decir, el cuerpo siente que esa proteína es un patógeno o siente que esa proteína le va a hacer un daño al cuerpo. Yo no sé si has escuchado gente que es alérgica, por ejemplo, al gluten, que son celíacas, personas que sufren del colon mucho, o que viven constantemente con dolor de estómago.
y es porque hay un montón de gente que es, por ejemplo, intolerante al gluten de trigo. Entonces el pan, todas esas cosas tienen gluten y el gluten es la parte proteica y esa proteína por su conformación, el cuerpo apenas siente que llegó, piensa que llegó un patógeno y genera una reacción alérgica, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los alérgicos a la mantequilla de maní, pues al maní en general, porque la proteína del maní genera eso en algunas personas, por ejemplo, la lactosa. Ah, que yo soy intolerante a la lactosa, pero ese es un poquito diferente porque lo que es intolerante a la lactosa es porque no produce la lactasa, que es la enzima que la degrada, entonces cuando llega al colon se lo comen los microorganismos y eso hace fiesta ya en los microorganismos del colon y eso lo inflaman gases, etcétera, irrita el colon y pues, genera ese síndrome del colon irritable. Entonces lo que hace el lechón es toda esa parte es que es importante, pues para mí, ir de una vez sometiendo al animal a niveles crecientes de soya para que haya una adaptación del sistema gastrointestinal a esta proteína y no la reconozca como ajena. Pero importante no pasarse del 12%. La lactosa, pues la lactosa, como usted de pronto ha escuchado, el azúcar de la leche, la lactosa pues es una combinación de glucosa más galactosa, son dos monosacáridos y esos pues generan, es la forma, es como decir, el azúcar de la leche y los lechones cuando están en etapa de lactancia pues aprovechan mucho la lactosa, entonces es importantísimo, ¿cierto? Entonces, la lactosa es necesaria en estas primeras dietas, ¿cierto? En esas primeras dietas e irla sacando porque es bastante costosa. Mire que más o menos debe tener casi un 25% de lactosa la dieta, porque es la forma, la fuente energética más importante en un lechón. Es difícil de manejar, es muy polvosa. Entonces, cuando se va a peletizar, que es hacer esas cilindritos del alimento, no se deja peletizar bien por su conformación polvosa. Se utiliza mucho ese suero de leche deshidratado, que lo encontramos, por ejemplo, los que hacen ejercicio, van al gimnasio y eso, que le venden a uno un tarro así grande de suero de leche deshidratado, tiene 70% lactosa, ¿cierto? Lactosa cristalina es otro, pero muy costoso. Y el suero contiene aminoácidos de alto valor biológico, es decir, son aminoácidos que tienen una digestibilidad y una capacidad de utilización por la célula muy buena. Entonces, por ejemplo, en estas dietas que son muy, muy buenas, pues encontramos que el lechón, por ejemplo, no excreta tanto, o sea, no tiene tantas heces, no excreta tanto porque la mayoría entran al torrente sanguíneo y son utilizados por el animal. Entonces son dietas muy buenas, muy costosas. Bueno, mucha gente ha intentado utilizar la avena, porque la avena es mejor que el maíz, pero la avena es mucho más costosa. Incluso cuando se utiliza avena, a pesar de que hay estudios que dicen que es la misma cosa que el maíz, como fuente de carbohidrato o energía, la verdad es que el animal se ve mejor, ¿cierto? Se tiene una mejor disposición, el pelaje, la actitud, la coloración. Y eso, la piel y el pelo siempre son como los dos reflejos de lo que está pasando metabólicamente. Entonces, pues se ha encontrado que en crecimiento, en desarrollo, etcétera, pues ambos generan lo mismo, pero la avena puede generar una mayor salud o condición. Sin embargo, la avena es más cara que el maíz, entonces no se utiliza tanto. Pues no se utiliza tanto ya en etapas mayores. Eh, Reglas generales de la grasa, rápidamente. Nunca en ningún animal, pues solamente en peces, en perros y en gatos, pero en ningún animal, ni en cerdos, ni en aves, ni en vacas, utilizar más del 6% de la dieta total en grasa, ¿cierto? Ya cuando se utiliza más del 6% empieza a engrasar al animal, sea el cual sea. Menos en peces, perros y gatos, que ellos sí toleran 15% de grasa, pues ellos sí toleran bastante grasa, pero por su metabolismo, pero el resto no. El resto 6% es lo máximo que se utiliza normalmente. Hay tipos de grasas, ¿cierto? Grasa blanca, que es la que viene, por ejemplo, el sebo de cerdo, aceite de soya, aceite de maíz, aceite de palma, que es el que se utiliza aquí en Colombia. Bueno, listo. En estas etapas iniciales se utiliza, usualmente se utilizan, eso está desapareciendo, que es antibióticos, pero le utilizan antibióticos constantemente
con la finalidad de que todo el sistema gastrointestinal, o sea, son antibióticos como promotores de crecimiento, así se llama. Y es que uno le pone muy poquito antibiótico y ese antibiótico hace que la mayoría de microorganismos que vivan en el sistema gastrointestinal se mueran. Y cuando se mueren, pues el animal no gasta energía en el sistema inmune peleando contra ellos y toda esa energía pues se va a producción de ganancia de peso. Pero eso está desapareciendo porque yo no sé si has escuchado eh, esa cantidad de resistencia de los microorganismos ante los antibióticos. Y creo que eso, pues por ética, es algo que se debe hacer, ¿cierto? Nosotros ya deberíamos dejar de utilizar antibióticos para todo, sino solamente cuando es necesario, el antibiótico que es, porque lo que se hace mucho en finca es que colocamos antibióticos de amplio espectro, que mate lo que sea, y los utilizamos con mucha recurrencia y eso hace que los patógenos que crecen en la finca pues muten y los que no se murieron es porque son resistentes y si son resistentes generan cepas y generan tipos de poblaciones que no las mata nadie. El mejor ejemplo se llama neumonía hospitalaria, que le da a los humanos y ahorita pues con todo esto del COVID eso es el pan de cada día. La neumonía hospitalaria son tipos de bacterias que viven en las vías respiratorias, pero cuando uno está, por ejemplo, intubado en una clínica, etcétera, pues el ambiente de las clínicas, a pesar de que es muy limpio, pues muchas veces se quedan bacterias, bacterias que no las ha podido matar ningún antibiótico. Entonces, en los hospitales, si con el uso recurrente de antibióticos, desinfectantes y limpieza excesiva, si algo no se muere, es porque esa vaina es muy resistente a todo. Y cuando a uno le da una neumonía hospitalaria y la identifican y empiezan con ese antibiótico y eso no le hace ni cosquillas, esa persona muere, ¿cierto? Eso es una de las causas más altas de muerte cuando intuban a la gente, porque estás vulnerando el ambiente del pulmón y estás ingresando ahí patógenos eh, peligrosos, ¿cierto? Y si es una neumonía hospitalaria, no hay antibiótico que le sirva. ¿Y por qué se generan esas neumonías hospitalarias? Por el uso indiscriminado de antibióticos, ¿cierto? Si uno usa y usa y usa antibióticos, hay bacterias que mutan y ya no les hace nada el antibiótico, eso es peligrosísimo. Entonces, pero para eso, por ejemplo, en lechones hay una ventaja que se llama el óxido de zinc. El óxido de zinc es un mineral y ese mineral es un mineral que genera un ambiente muy hostil para los microorganismos del tracto gastrointestinal, pero no es un antibiótico, es un mineral. Entonces el óxido de zinc, ¿cierto? Es una molécula de zinc con un óxido, ¿cierto? Un oxígeno, si no estoy mal es un O3, o sea, ZNO3. Eh, ese zinc, por ejemplo, cuando se suministra en los cerdos, eso no le hace nada al cerdo, ¿cierto? Eso pasa derecho, eso es lo que el cerdo le comió, lo excretó en las heces. Pero el ambiente que generó dentro del sistema intestinal fue muy hostil para las bacterias. Entonces las controla y hace como lo mismo de un antibiótico sin ser un antibiótico. Entonces, por ejemplo, eso es una muy buena medida para utilización o para dejar de utilizar antibióticos en animales. Bueno, aquí hay un ejemplo de más o menos cómo es una dieta, ¿cierto? Entonces, miremos una dieta, esto es una dieta de destete precoz y esto es una transición entre destete precoz y destete normal y ya llevarlo a precebo. Pero sí quiero que miremos, por ejemplo, que son más o menos las materias primas. Ya pues, maíz, torta de soya de 46% de proteína, plasma animal, harina de pescado, eh, ¿cómo es que se llama? Ahorita lo dije, que son las células pues, de la sangre, pero ya sacadas solamente, plasma, eso, plasma, ¿cierto? Plasma deshidratado, suero de leche, un suero de proteinizado que tienes pura lactosa, ¿cierto? Si al suero de leche le quitan la proteína, eso queda lactosa pura, ¿cierto? O sea, 80% lactosa. Grasa blanca,
Esto es fosfato monocálcico, que es para calcio y fósforo. Carbonato de calcio, esto es para dar calcio. Sal, todas las dietas tienen sal siempre para el cloruro de sodio. Óxido de zinc para quitar toda la parte de antibióticos. Una premezcla de vitaminas, minerales, lisina pura, metionina pura y treonina pura, que son 3 aminoácidos. Un poquito de antibiótico, aquí sí la están utilizando. Un acidificante que ayuda a utilizar mejor los minerales y a movilizar esos minerales, y una vitamina E. Entonces mire todo lo que tiene y eso lo hace muy costoso. Bueno, esto es fase 2. Aquí estamos todavía como en ese ya fase 2, fase 3, que es lo de la parte de preseo. Estamos de 7 a 12 kilos. Ya aquí mire que ya si le metemos bastante soya, 26 a 28%, grasa lo mismo, no nos pasemos del 7%, óxido de zinc todavía para trabajar ahí. No se recomienda el uso de acidificantes, ya no es necesario para esa movilización de minerales, etcétera. Y esos acidificantes también es para generar un ambiente hostil en el sistema gastrointestinal y no nos crezcan bacterias patógenas. Aquí mire que ya cambiamos, mire el número en este ejemplo, el número de materias primas, mire cómo nos vamos acortando. Ya en este tenemos 5 opciones de dieta, ya pues son simplemente 5 opciones aleatorias pues que cogieron de formulaciones de alimentos. Y mire, aquí tenemos maíz, pero ya el maíz con una composición bastante grande, ¿cierto? Torta de soya ya lo subimos bastante, ¿cierto? Y todavía tenemos plasma, todavía tenemos suero de proteinizado, grasa, las vitaminas y minerales que habíamos dicho, y lisina, metionina y treonina. Listo, estos 3 aminoácidos. Pero ahora miremos cómo va cambiando. Fase 3, ya nos vamos hasta 23 kilos, que este es el que iba más o menos hasta 25, 30 kilos, ¿cierto? Es, mire, es el 50% del costo de la alimentación en cría. Acuérdese que cuando hablamos de la cantidad de consumo, venía como, al final eran como 18 kilos que se comían, es esta fase, ¿cierto? Entonces mire que casi que el 60% de la alimentación de la fase de preseo, ¿cierto? De fase 1, fase 2 y fase 3, se los lleva hasta fase 3. Entonces ya hay que bajarle el costo porque se consume el 50%, ¿cierto? Aquí ya tenemos harina de sangre, harina de pescado, harina de hueso. Estos se utilizan muy poquito por los costos, entonces ya empezamos a hacer un alimento más basado en maíz y soya, grasa del 3%, no más óxido de zinc. Por aquí es que se utiliza sulfato de cobre, también hace un efecto muy similar al de óxido de zinc. Y mire ya la cantidad de materias primas. Ya nos vamos reduciendo a esa dieta mucho más básica. Entonces, mire, maíz y soya. Mire que aquí tenemos 1800 de 2000. O sea, aquí ya tenemos casi que toda la dieta es basada en maíz y soya. Grasita, todos los vitaminas y minerales, lisina, metionina y treonina, como los 3 aminoácidos importantes ahí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, mire la diferencia de las dietas, ya todo lo que tiene eso, ¿cierto? Mire, estas tenemos menores de 4 kilos, mire la cantidad de materias primas que se utiliza. Bueno, esto ya lo dijimos. Manejo, pellet, pérdidas por latabilidad. Bueno, el manejo general de la alimentación en estas etapas que acabamos de ver. Tenemos toda la parte de que es muy bueno pelletizada, ese pellet o ese cilindrito ayuda a que aumente la digestibilidad del animal, que aumente las condiciones y sea más aprovechable. Y la otra es que ellos como comen así tanto y riegan todo, pues es mejor que no sea en harina, sino que sea en pellet, porque si es en harina riegan por todos lados. Listo. Eh, Ese alimento hay que ponerlo desde edades muy tempranas, o sea, que ellos se empiecen a acostumbrar al alimento sólido, porque ellos vienen de leche y pasar de leche a sólido es muy difícil. Entonces, siempre colocárselos a disposición, que ellos puedan ir comiendo, curioseando y toda la cosa. Entonces, uno se los coloca en muchas granjas desde que están en las jaulas de parición, o sea, desde que nacen, ellos están tomando leche, pero tienen ahí al ladito como una coquita donde ellos pueden ir probando y haciendo esa transición de líquido a sólido. Perdón. Nunca se limita el consumo al destete, o sea, ellos comen ad libitum, a voluntad, ellos siempre tienen alimento, no es como que comen 2 veces al día, no, todo el tiempo tienen alimento, pero estimulárselo muchas veces al día.
¿cierto? Bueno, estas otras ya las dijimos. Este también es una distribución que se tiene más o menos. Aquí tenemos, ¿cierto? Mira, edad inicial, 21 días. Esto es toda la etapa de preseo. Algunos parámetros productivos como tenemos ganancia animal día, 520 gramos en toda esta parte de preseo, una conversión de 1.4, que mira que es el promedio entre 1.3 y 1.6, ¿cierto? 1.4 más o menos la conversión de toda la etapa, de ese fase 1, fase 2 y fase 3 que están dentro de preseo. Y aquí encontramos, por ejemplo, diferentes alimentos que venden aquí en Colombia. Esto, si no estoy mal, esto es soya. Y aquí tenemos preiniciador, ¿cierto? Son, miren, más o menos edad inicial a los 21 días, un consumo de 200 gramos al día, una ganancia de 300 gramos, un consumo total de 1.8 kilos. O sea, este man es caro, ¿cierto? Luego tenemos un preiniciador de P, que va a los 28 días y tiene estos mismos parámetros, ¿cierto? Esto es lo que se le echa, esto es lo que gana aproximadamente. Luego tenemos preiniciador lechones, el 2, el 3, el 4. Entonces, desde el día 28, desde el día 35, desde el día 42 y el día 49. Aquí tenemos 4 alimentos. ¿Listo? Y mire, tenemos unos consumos de 4.20, 6.50, 8.10, 6.27, unas ganancias de 350 gramos, 4.20, 5.10, 4.27 y un consumo total de 3, 5, 5 y 13 más o menos. Y después ya tenemos otro que es iniciador chanchitos, que mire que ya va el día 49, el día 56, el día 67 y el día 70. Esto es, por ejemplo, una utilización de muchos alimentos para poder llegar al final del preseo. Entonces miren que acá cambian el alimento más o menos cada 7 o cada 5 días, ¿cierto? Mira, aquí con el de 21, aquí es del día 28, este también es del 28, aquí es del día 35, aquí es el día 42, mira que son como 7 días más o menos de diferencia cambiándoles alimentos. Esto es una dieta completamente, eh, completamente, pues, o sea, son 7 etapas en solamente 70 días, ¿cierto? 7 etapas en 70 días, pues es un régimen alimenticio espectacular. Por eso lo traigo aquí, porque es como decir la mejor manera, pues que no se haga normalmente es otra cosa, pero 7 alimentos en esta etapa de desarrollo es espectacular y sobre todo nos da mucha rentabilidad porque no podemos usar alimentos muy caros por mucho tiempo y la gracia es esa transición rápida hacia un alimento más económico. Ahorita habíamos anotado que nos daba más o menos a preseo 36,3 kilos, lo que habíamos sumado ahorita. Aquí nos da 36,26, es lo mismo, 36,3 kilos aproximadamente, es lo que esperamos que se consuma un animal hasta el preseo. Y aquí está basado en 7 alimentos, mínimo 3 alimentos. ¿Listo? Bueno, Levante Ceba. El Levante Ceba es el 70-80% de los costos de alimentación de todas las etapas. O sea, que aquí es donde nosotros en Levante Ceba tenemos que meterle el alimento más económico, ¿cierto? Después de 20 kilos, ya eso lo que se le echa a ese animal se lo come. Entonces ya podemos basar todo en maíz y en soya, ¿cierto? Ahorita vemos una dieta y verás que es mucho menor lo que hay que echarle en alimentos costosos. Eh, Son susceptibles a las variaciones de aminoácidos. Aquí uno tiene que ser muy cuidadoso con los aminoácidos para obtener buenas ganancias. Ahorita vemos que la metionina y la lisina son los dos aminoácidos que tenemos que tener muy presentes acá. Y todo el tiempo mirar costo-beneficio. Es decir, sobre todo en la parte de alimentación, como es la de tantos costos, siempre decir cuánto le estamos dando, cuánto nos están convirtiendo. Y de esa manera sabemos si vamos bien o vamos mal. Listo. Bueno, aquí bueno, esta parte del nivel energético es más complejo. Muy importante la parte de la lisina y metionina, como le digo, de los aminoácidos y que haya una relación lisina de energía, pero eso ya tiene tanta parte fisiológica que aquí no la vamos a ver. Bueno, aquí simplemente es mantener muy
siempre muy cercano todos los requerimientos con los nutrientes que se están suministrando, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo de más o menos lo que necesitan esos animales, vea, de 20 a 50 kilos, de 50 a 80, de 80 a 120, y aquí tenemos la energía metabolizable, pero eso como ustedes no ven nutrición a profundidad, pues no se entiende muy bien, pero miren más o menos la proteína también como va bajando, vamos de 18 hasta 13,2. Aquí en Colombia normalmente se baja mínimo a 14, calcio, fósforo disponible y la lisina que se tiene que dar como aminoácido primordial. Los parámetros productivos que vemos acá, entonces mire, aquí vamos a darnos cuenta del cambio tan drástico, ¿cierto? Mire, tenemos más o menos unas ganancias de peso de 700 y 700 gramos al día en levante, y en engorde, mire que tenemos de 800, 850 gramos día, o sea, es un animal que cae que nota 1 kilo día, ¿cierto? Pero mire el consumo de alimento, tenemos 2.000 gramos, 3.000 gramos, 3.020 gramos, ¿cierto? Y mire la conversión alimenticia ya cómo se nos va. Ahorita tenemos una conversión de 1.3, 1.4 y 1.6. Ahora mire, en promedio 1.4. Y ahora mire, cuando se nos metimos al levante, ya nos vamos de 2.7 a 3 kilos por kilogramo de peso vivo. Mire que ya las conversiones son muy difíciles. Entonces, solamente haga la conversión. Si a mí el kilo me está saliendo, vamos a ponerle que el animal me gana 750 gramos, ¿sí o no? No, pongámoslo con la conversión alimenticia. Yo le doy 3 kilos al animal y el animal me devuelve 1. Entonces, significa que ese 1 vale 5.200 pesos. Más o menos en este momento está el kilogramo en pie de cerdo, 5.200 pesos. Y si yo divido esos 5.200, divido 3 kilos, que es el alimento, me dice que a mí el alimento, si me sale 1.733, es decir, yo lo máximo que puede valer mi alimento supuestamente es 1.736, es decir, que yo le meta 3 kilos y él me devuelva 1, pero yo ahí no estoy metiendo los costos de producción, o sea, yo no estoy metiendo mano de obra, yo no estoy metiendo medicamento veterinario, instalaciones, etcétera, etcétera, o sea que no puede ser así. Ahora miremoslo de otra manera. Si vamos a ver cuánto nos tiene que salir más o menos, pues lo máximo que nos puede costar 1 kilogramo de alimento. Yo llego y digo, tengo que darle 3 kilos de alimento para que me dé 1 kilo de ganancia de peso, ¿sí o no? Entonces, yo digo, 1 kilo, 1 kilo vale 5.200, ¿cierto? Venderlo vale 5.200. Pero los costos de alimentación son aproximadamente el 70%, ¿sí o no? Entonces, si yo cojo y digo 5.200 dividido 3, me da 1.700 pesos, como si yo, lo máximo que yo pudiera pasar, pero eso es mentira, porque aquí le tengo que adicionar un 30% de manejo, etcétera. Entonces, si yo cojo y multiplico esto por el 0.7, ¿cierto? El 70% de esto me dice 1.213. Es decir, si mi kilo de alimento vale 1.200 pesos, vale 1.200 pesos, yo estoy casi que lo que invierto no lo estoy recuperando, estoy en punto de equilibrio, ¿sí o no? Es decir, si yo cojo 1 kilo de alimento y me vale 1.213, significa que 1.213 el kilo de alimento por 3 me da 3.639. Pero 3.639 es el 70%, ¿cierto? Es el 70% de los costos. Entonces, si yo digo, si 3.639 es el 70, ¿cuánto será el 100? Entonces, si yo pongo esto por 100 igual dividido 70, me da 5.200, ¿cierto? Entonces, si mi alimento vale más de 1.200 pesos, yo no gano plata. Ojo con eso es muy importante. Si a mí el alimento me vale más de 1.200 pesos, es muy difícil que yo gane plata. Y en este momento está 1.300 pesos. Listo. Entonces, está difícil la cosa. Listo. Está difícil la cosa. O depende pues cómo lo venda. Pero está complicada la cosa.
Y en engorde peor, ¿cierto? En engorde tenemos una conversión de 4. Entonces, si yo agarro 5.200 dividido 4, me da 1.300 pesos, pero por el punto 7. O sea que a mí me tendría que estar saliendo a 910 pesos el kilo y en este momento está 1.300. Entonces, con estos parámetros productivos, en este momento el cerdo no está dando plata, ¿cierto? Hay que mirarlo bien cómo está la situación. O la otra es que de pronto yo estoy muy carero, tengo muy alto el costo del alimento, de pronto no es el 70%, de pronto es el 60%, ¿cierto? Que eso también está ocurriendo. Ya el costo de alimento, de pronto de los costos de producción no corresponde al 70, sino al 60%, y ahí se maneja, ¿cierto? Entre 60 y 70. Entonces, si yo lo disminuyo como costo de producción el alimento, pues voy a tener mayor rentabilidad. Bueno, entonces miremos una dieta, por ejemplo. Esta dieta ya como cambia en términos de la composición. Mira, es maíz, soya, grasa, calcio y fósforo, sal, las vitaminas y mira, solamente lisina. Ya ni siquiera estamos interesándonos en metionina y cisteína. Perdón, metionina y treonina, que eran los otros aminoácidos. Entonces, mira que aquí ya solamente por requerimientos necesitamos lisina. Entonces, estas dietas hay que disminuirles bastante el costo. Listo. Bueno. Entonces, son finalizadores, eficiencias alimenticias. Miremos un poquito de esto. Cuando hay dietas basadas en maíz, ¿cierto? Si se les pone más grasa o menos grasa, también pues encontramos unas diferencias en las conversiones alimenticias. Mira que con más grasa las conversiones son un poco más bajas, ¿cierto? Ya que la grasa también, aumentarle a un 5% de grasa, acordémonos, no nos podemos nunca al 6%, ese 5% en grasa ayuda mucho a la conversión alimenticia, pero sobre todo en etapas que van hasta levante. Listo, ya en ceba normalmente se utiliza menos por ciento de grasa, hay gente que le pone 2%, 3% máximo en ceba para que el animal no se engrase, porque cuando la grasa dorsal, el animal se engrasa mucho, pues llega a mercado, pues llega a planta de sacrificio y le castigan a uno el precio por cantidad de grasa. Listo. Bueno. Bueno. Entonces, en la cerda, pues nosotros tenemos un objetivo, ¿cierto? Que ese objetivo es maximizar el rendimiento productivo, es decir, que la hembra tenga el mayor número de partos al año, ¿cierto? Que habíamos hablado que el máximo iba por los lados pues en Colombia, de 2.7, ¿cierto? Y con el mayor número de lechones posibles, ¿cierto? Y todo esto al menor costo posible. Entonces, para lograr esto hay un objetivo muy claro que es la condición corporal para el parto. La condición corporal es esa cantidad de grasa o esa composición corporal que tiene el animal que debe estar en un punto específico para que haya un buen parto, ¿cierto? Y para que, acuérdense que todos los animales que dan leche, en el momento de todos los mamíferos, la mujer, pues la hembra, siempre que da leche pierde mucha, se enflaquece, pierde mucha condición corporal porque hormonalmente esa necesidad energética que da la producción de leche pues se suple a partir del tejido del animal. Entonces moviliza grasa, moviliza a veces proteína y hace que el animal pierda peso. Y esa pérdida de peso, pues si nosotros llevamos un animal flaco al parto, pues se nos va a acabar, ¿cierto? Y si lo llevamos muy gordo, pues también va a tener mucha movilización. Entonces hay que llevarlo en un punto óptimo de condición corporal. Listo. Miremos la hembra de reemplazo. Entonces las hembras de reemplazo ya no son hembras que van para sacrificio. Entonces, ojo con engrasarlas. La hembra de reemplazo van a ser nuestras futuras reproductoras. Entonces nosotros no podemos cebarlas como si fuera un animal de ceba, porque se nos engrasa y ya en un
en muy temprana edad, ya es un animal que no es apto para la reproducción y que ya es más apto para el sacrificio. Y las hembras de reemplazo son muy costosas, ¿cierto? No es como que, yo voy a venderla entonces para carne, no, son tan costosas que no son rentables. Una hembra de reemplazo hay que llevarla a ser una hembra de reemplazo. Listo, entonces más o menos de 130 a 150 kilos, ¿cierto? Mire que ya el precio de sacrificio lo estamos buscando desde 105 cuando cebamos animales, pero aquí ya estamos buscando es una hembra de 150 kilos, ¿cierto? Más o menos de 210 días para que pueda estar lista para montarla o inseminarla. Son muy similares las dietas a levante y ceba, ¿cierto? Simplemente se aumenta el calcio y el fósforo, pero son basadas en maíz y soya, ¿cierto? Igual como si fuera una de ceba. Si se engrasa, eh, hay que disminuirle esa cantidad de grasa, o sea, no se nos puede engrasar por nada del mundo. Entonces aquí ya se utilizan 1%, 2% de grasa máximo, ¿cierto? Incluso si se está engrasando, pues se disminuye bastante, bastante. 30 días antes de hacerle la monta o de inseminarla, pues se aumenta en una dieta que es como premonta, donde se aumentan vitaminas del complejo B para aumentar la energía y la capacidad de producción de ovocitos, o sea, para que el ovario produzca una mayor cantidad de ovocitos viables para aumentar así el número de la camada, ¿cierto? Mire más o menos una dieta acá de una hembra de reemplazo. Mira, por ejemplo, que aquí no hay nada de grasa, ¿cierto? Mira, es maíz, soya, un montón de minerales y sale, ¿cierto? Es maíz y soya. Miren lo más barato que puede llegar, maíz y soya puro. Listo, y eso es lo que consumen. Incluso se les da muy poquita grasa o cero grasa, pero igual el maíz tiene, la soya tiene un poquitico de grasa y eso le da un 1,5% de grasa en la dieta. Listo. Hay una cosa que es un aditivo que se llama como un paquete aditivo para las hembras y es un paquete aditivo que tiene un número mayor de vitaminas y minerales, sobre todo para la capacidad que te dije ahorita de aumentar el número de ovocitos viables para aumentar así el tamaño de la camada. Entonces también vienen unos aditivos que se ponen en la dieta para lograr esto. Listo, aquí tenemos, por ejemplo, más o menos se pueden trabajar de 3 a 5 etapas, dependiendo pues del número de requerimientos que queramos tener en la finca. Y estas son más o menos las etapas que se llevan de un animal desde que se vuelve hembra de levante hasta que ya empieza a reproducir. Las hembras gestantes, ¿cierto? Estas son las que ya están creciendo todos los lechones adentro. Entonces, antes teníamos el problema de que eran muy gordas las cerdas cuando llegaban al parto y ahora el problema es que las genéticas que se tienen son genéticas de muy baja, o sea, son muy desengrasadas, ¿cierto? Son muy desengrasadas y esa baja condición corporal que principalmente sea por la grasa corporal que tiene el animal, pues hace que, que nos lleguen muy flacas al parto. Y acuérdense que en ese parto ellas movilizan mucha grasa, entonces eso es muy importante. Entonces, aquí, aquí, como dice acá, la afectividad es la restricción alimenticia. Es decir, yo más o menos, acuérdese que nos dura 114 días la gestación, entonces en esos 114 días yo tengo que estar muy pendiente desde que el animal sé que está preñado, más o menos 2 meses antes del parto, o sea, la gestación dura 3,8 meses, ¿cierto? 114 días y más o menos 2 meses antes del parto, 60 días antes del parto, yo empiezo a jugar mucho con la alimentación de ella. Si está muy gorda, pues restringo el alimento hasta que me llegue a una condición corporal, que ya vamos a ver qué es una condición corporal. La restringo hasta que me llegue a la conformación que yo quiero. Y si 2 meses antes la tengo muy flaca, pues yo empiezo a aumentarle la densidad energética de la dieta o le empiezo a suministrar más dieta para llegar al peso adecuado. Entonces, normalmente todo ese montón de cerdas uno se va yendo
con tabla en mano, sabiendo cuándo es la fecha próxima parto, y yo tengo una tabla donde me dice 60 días antes del parto de cada hembra, voy y la chequeo y digo, ahí está, aumentele a 3 kilos diarios, a 2,5, a 5 kilos, a tal, y ahí me voy yendo con un régimen alimenticio para poder llevarla a la condición corporal específica. Entonces, esta es la condición corporal. La condición corporal no solamente es algo visual, sino que también se pueden tomar medidas, se puede medir la grasa dorsal, ¿cierto? En animales, eso es una práctica que con un bisturí literal le hace uno una punción en la espalda, en cierta parte específica, aquí en el lomo, se le hace una punción y se mete una reglita. Y esa punción lo que hace es que cuando choca con el músculo, pues ya no penetra más, es un bisturicito especial, entra así, a mí no me gusta mucho pues porque al animal le duele un poco, le hace un chuzón, mete una reglita y sabe cuál es la profundidad de la grasa. Y eso te ayuda a saber más o menos en qué nivel de condición corporal se encuentra. Porque este es una forma muy subjetiva, o sea, yo miro los animales y puede que esté mirando la parte de afuera, la carcasa del animal, pero yo no sé muy bien cómo es la repartición adentro, ¿cierto? En términos de grasa y proteína. Entonces, con la punción se puede ser un poco mejor. La otra es a través de ecografía. Entonces, uno con un ecógrafo puede mirar la profundidad de la grasa dorsal y ese sí no es invasivo. Usted pone en el lomo, en una parte específica, creo que es en la 11ª costilla, uno coloca ahí el ultrasonido y él te muestra dónde está y puedes medir área de ojo del lomo, ¿cierto? Que es el músculo que te conté, puedes medirlo, puedes medir profundidad de grasa y eso te ayuda bastante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la gracia? Llegar a una condición corporal de 3 a 4 al momento del parto, ¿cierto? Si nos llegamos con una condición de 1 a 2, a ver, es en la 10ª costilla, no en la 11ª, en la 10ª costilla. Entonces, mira, se mide la profundidad de la grasa. Y esta es la cantidad de pulgadas de profundidad de la grasa. Entonces, si llegamos a 1 o 2 de condición corporal, pues el animal va a movilizar grasa en esos 21 días alimentando sus lechones con leche y ese animal no va a entrar en celo rápido, ¿cierto? Esa es la consecuencia principal. Yo necesito que el animal a los 21 días esté destetando y yo logre a los 28 días ya estar esperando un celo de la hembra, o sea, que retorne al celo rápido para lograr ese 2,7 partos al año. ¿Y por qué 2,7 partos al año? Hagamos la cuenta. Una hembra en su periodo dura 114 días de gestación más 21 días de lactancia, ¿cierto? Si eso me da 135 días. Si yo agarro 365 días dividido 135, me da 2,7 partos al año, ¿cierto? Es decir, es como si yo lograra a los 21 días de que el animal destetó, yo lo esté preñando otra vez, ¿cierto? Que es muy difícil. Una granja con 2,4, 2,5 partos al año es muy buena, ¿cierto? 2,7, excelente. ¿Cómo se logra uno llegar hasta 2,7 partos por año por hembra? Disminuyendo en los días de destete, ¿cierto? Si es 21 días, ¿qué tal si yo me voy a 19 días de lactancia? Desteto a los 19 días, entonces ya me estoy ganando ahí unos 3 días, ¿cierto? 2 días, perdón, y en esos 2 días, pues el animal, cuando está lactando, es muy difícil que retorne al celo, ¿cierto? Que no vuelva a ciclar porque está alimentando lechones y eso a través de unas hormonas, por ejemplo la prolactina, hace que no se dé pues ese ciclo várico así. Sin embargo, hay hembras que logran esos 2,7 partos por año, ¿cierto? Pero para yo lograrlo, lo mejor sea 2,4 partos por año, 2,5 partos por año, que es muy buen parámetro reproductivo, yo necesito estar en esta condición corporal. Si el animal está muy obeso, hace que después del parto todavía me quede en cuarto, en la condición corporal 4. Y cuando están muy obesas, pues la mayoría de hormonas sexuales son todas provenientes del colesterol, ¿cierto? Son hormonas producidas a partir se llaman hormonas esteroideas. Y ahí están la FSH, la LH, la GnRH, la prostaglandina F2 alfa, el estrógeno, o sea, todas esas hormonas. Y cuando el animal está muy gordo y moviliza mucha grasa,
es difícil que vuelva a entrar en ciclo, ¿cierto? Entonces esas hormonas se ven alteradas y no entran en ciclo. Lo mismo pasa cuando son muy flacas. Si está tan flaca, pues no hay grasa ni para producir esas hormonas, entonces también entran diferentes. Es difícil volverlas a preñar. ¿Listo? Acuérdese que entonces esta profundidad de la grasa se puede medir con este chuzón, ¿cierto? Se puede medir con ecografía, ¿cierto? O la otra es subjetivamente mirando, que se hace mucho, ¿cierto? Uno va pasando y uno dice gorda, pues uno le va poniendo 2, 3, 5, 5, 4, 3, tan. Y depende de eso, uno hace una dieta en esa gestación para que cuando lleguen al parto estén entre 3 y 4. Pero eso es lo que te estaba diciendo. Mira, por ejemplo, esta foto. Esta foto, cuando es visual, es muy subjetiva. Mira que yo veo estas condiciones corporales y yo digo, la de la foto izquierda está en una condición corporal de 2, ¿cierto? Y la de la derecha está en una condición corporal de 3. Pero mira la grasa subcutánea, ¿cierto? Mira, esta es una genética muy cárnica con una grasa dorsal muy bajita, ¿cierto? Muy bajita. Este es un animal que tiene poca grasa para movilización, como te mostraba en esta. Mira que yo estoy esperando de punto 7 a punto 8, de punto 8 a punto 9 pulgadas de profundidad, ¿cierto? Y aquí, que yo busco de pulgada a milímetro, pulgada, pulgada a milímetro, para que, vamos a decir, punto 7. La pasada era de punto 7. Vamos a poner punto 7. Son 17 milímetros. Punto 8 son 20 milímetros. O sea que estamos buscando aproximadamente de 20 milímetros como lo óptimo, ¿cierto? Entonces, mire, nosotros buscamos aquí, vea, con el ultrasonido, mirarte la imagen aquí a la derecha. Este es el ultrasonido. Y este ultrasonido yo puedo medir con exacta precisión esta grasa dorsal, ¿cierto? Y me puedo buscar ese 20 milímetros que necesito. Y este es el área del ojo del lomo, este es el lomo, ¿cierto? Esto también se hace en vacas, por ejemplo, ¿cierto? Se pueden hacer medición. Entonces, y puedo mirar el área del ojo del lomo para determinar características o cosas benéficas en el animal sin tener que chuzarlo, sacrificarlo, etc. ¿Listo? Entonces, ahí es que se va yendo. Siempre dependiendo de ese resultado se maneja la alimentación de este animal. Listo. Esta es la comparación. Mire que este está más o menos en 1 o 2, pero mire que tiene más grasa. En cambio, este está más o menos en 3 y mira que tiene menos grasa. Entonces, uno no se puede dejar engañar visualmente. Bueno. Entonces, uno normalmente para hacer esta dieta, uno lo que tiene que hacer es pesar el animal, saber el peso del animal, saber la condición corporal. El pesaje se hace con estas cintas. Uno no pesa el animal, pues también se puede en báscula, obviamente, pero normalmente es con unas cintas métricas de pesaje que hay en equinos, hay en bovinos, hay en cerdos y son muy precisas, pues si se pela por 5, 8 kilos. Y eso me ayuda para poder hacer una dieta, para poder lograr los pesos que requiero. Listo. Aquí tenemos más o menos cómo depende de la medida cuánto es el peso del animal. Entonces me dice, vea, si tiene 61 centímetros de flanco a flanco, o sea, por donde está, que mira la foto, como va de aquí hasta el otro lado, ¿cierto? Hasta el otro lado, bajas hasta el otro lado, esto se llama el flanco, flank, es como el pliegue de lijar también se llama, y lo llevas de aquí al lado y lado, y si te mide esto, este es el peso. Mira, 61, 50 kilos, 89 centímetros, 133 kilos. Y esto es bastante preciso. Listo, es una forma de pesaje muy útil, muy barata y rápida. Bueno. No nos metamos por aquí. Este es el requerimiento energético para saber más o menos cómo controlar la energía. Hay una cosa que se llama energía de mantenimiento, ¿cierto? Y es la cantidad de energía que se requiere para todos los
las funciones metabólicas vitales, es decir, la energía que que un animal necesita para respirar, replicación celular, mantenimiento normal. Entonces, conocer ese valor energético es muy importante porque uno a partir de él es que se basa en hacer una dieta para aumentar o bajar peso. Y eso también ocurre en humanos. Entonces, uno dice, si uno conoce cuál es el requerimiento energético para mantenerse vivo, si uno lo hace ligeramente por debajo, el animal pierde peso, porque moviliza grasa para poder llenar ese poquito de energía que le hace falta. Lo mismo en los humanos. Si uno come grasa, pues energía, por encima del requerimiento de mantenimiento, uno se engorda. ¿Sí o no? Y si uno come por debajo del requerimiento de mantenimiento de energía, uno se enflaquece, porque el cuerpo necesita suplir esas necesidades de mantenimiento. Cuando uno, por ejemplo, el mantenimiento, que es, si uno es quieto todo el día sentado, pues sus requerimientos de energía de mantenimiento son muy básicas, que es respirar, moverse, dar clase, ¿cierto? Pero si usted empieza a hacer ejercicio, pues aumenta el requerimiento de energía, las necesidades, y por ende se moviliza más fácil grasa. Entonces, con la cerda lo que se hace es que a partir, conociendo esa cantidad de energía, uno sabe, si necesito aumentarle peso, pues entonces le subo tanto. Si necesito bajarle peso, pues entonces le bajo tanto, ¿cierto? Y es muy importante conocer ese valor. ¿Listo? Para que usted sepa que existe. Y la otra es que yo puedo saber, mire, por ejemplo, los milímetros, esto es muy bacano, ¿cierto? Yo, por ejemplo, quiero que el animal me gane 3 milímetros de grasa. Le tengo que dar adicional al mantenimiento 991 megacalorías, kilocalorías de energía metabolizable. Que eso como, pues, eso ya es entender mucho la parte nutricional. Pero para que lo conozca usted, si yo quiero que el animal me gane grasa, yo sé exactamente cuánto darle. ¿Sí o no? Además, adicional. Entonces, como decir, vean, una dieta que tenga tanto, échele 710 gramos más, échele 1.18 kilos más, porque necesito que me gane 6 milímetros de grasa. Pues necesito 9 milímetros de grasa, pues dele 1.66 kilos de más de ese tipo de alimento. Entonces, yo con eso manejo bastante la parte de la gestación. ¿Listo? Entonces, mire, siempre se, eh, siempre se está midiendo grasa dorsal, sobre todo esperando 7 semanas luego de 7 por 3, 200. Bueno, yo dije 2 meses antes, pero bueno, 7 por 3, 210 días. 7 por 7, perdón. 7 semanas son 49 días. Sí, 65 días. Yo digo cada 60 días antes del parto, ir chequeando para manejar el peso del animal, pero aquí hablan de 65 días, pues es lo mismo. Entonces uno se va fijando, va viendo las más flacas, se realiza ecografía para ver los milímetros y se corrige la dieta, ¿cierto? Las que no agarran esos valores se van aumentando la dieta de a poquito, de a 5 kilos por día, hasta llegar al nivel de la dieta para ganar esos milímetros y se van midiendo los milímetros de grasa dorsal para que el animal alcance el peso adecuado al parto. Eso es muy importante, es absurdamente importante, porque necesitamos que si logramos condiciones corporales y pesos adecuados al parto, vamos a obtener sí o sí un montón de beneficios, de parámetros productivos, y eso todo se traduce a rentabilidad. Bueno, pues cosas generales, hay que tener una persona muy buena en condición corporal, en la parte de ecografía, saber muy bien los niveles energéticos de la dieta y del animal para poder, lo que te dije, el mantenimiento, conocer cuánto el animal bota de alimento para saber si está consumiendo de lo que debería. Eh, si se consume buena energía, siempre van a haber mayor número de ovocitos viables. Eh, Altos consumos por allá en el día 75 o 90 antes del parto, por eso es que tampoco me puedo ir eternamente, engrasa la glándula mamaria y me reduce la cantidad de leche, entonces yo tampoco es que pueda engordar el animal, porque entonces también me produce menos leche y el lechón crece menos. Listo. Se pueden alimentar 1 o 2 veces al día, etcétera, etcétera. Bueno.
2 semanas antes del parto, los lechones crecen como locos. O sea, en ese último tercio de gestación, si nosotros tomamos 114 días que dura la gestación y lo dividimos entre 3, me dan 38 días. Es decir, en esos últimos 38 días los animales crecen casi que el 60% de su peso. Entonces, adentro de la hembra los lechones crecen mucho en ese último tercio y como crecen tanto, pues aumentan las necesidades del animal. Entonces, normalmente se empieza a aumentar de a 0,5 o 1 kilo por día en esas 2 semanas antes del parto, para poder que esos lechones crezcan y estén en buenas condiciones. Bueno, estos son protocolos de niveles pues como tipos de alimentos que se pueden suministrar. Ahí ya pues quedan para que vos los mires si hay interés propio con esto. Y ya por último, la hembra lactante. La hembra lactante es un rollo porque es que la hembra lactante, uno, está muy estresada cuando pare, ¿cierto? Es un parto. Entonces, uno come menos, pero aumenta la producción de leche. O sea que se aumentan los requerimientos del animal, las necesidades del animal, pero el animal deja de comer. Entonces empieza a perder mucha grasa porque está por debajo de los requerimientos de mantenimiento, ¿cierto? Entonces el animal tiene muchas necesidades, pero come poquito, empieza a movilizar y a movilizar grasa. Entonces nosotros tenemos que ser muy, muy claves con la dieta para que el animal no me mueva mucha grasa, que el animal no me movilice mucha grasa, porque si moviliza mucha grasa no me entra en celo, y si no me entra en celo no la puedo preñar, y si no la puedo preñar me aumenta, me disminuye el número de lechones por año, me disminuye el número de partos por año y me disminuye la rentabilidad. Entonces, mire todas las consecuencias que se da. Entonces aquí es muy clave también. Entonces aquí lo que necesitamos es maximizar mucho el consumo para que no me movilice mucha grasa, ¿cierto? Que haya llegado en el peso adecuado al parto. Ser muy claros con aquí la nutrición es todo, ¿cierto? Entonces es como hacer un alimento que no sea muy costoso para que no se nos vaya a comer toda la plática de los lechones y que el animal sea muy palatable, o sea, que el animal normalmente se utiliza mucho como harina de galleterías para que el animal coma y coma y coma y no me movilice tanta grasa. Listo. Siempre que el animal tenga alimento todo el tiempo, ¿cierto? Que pueda comer lo que pueda. Eh, mire que come más o menos de 5 a 7,5 kilos al día, ¿cierto? Tiene que tener muy buena temperatura, muy buena agua. Esa parte de lactancia, el lechón y ella tienen que estar lo más cómodo posible. Es como la vida de la productividad en una granja. Eh, el alimento se le da varias veces al día para que echárselo sea el estímulo, ¿cierto? Entonces, que coma muchas veces al día, como siempre he dicho, muchas veces al día en pocas cantidades, pero lograr esos consumos altos. Eh, que no haya mucho alimento viejo en el comedero, que sea siempre nuevo, fresco, que le guste, ¿cierto? Bueno. La parte de lisina. También depende, obviamente, el número de lechones que tenga. Una hembra que tiene 2, 4 lechones, pues no tiene las mismas necesidades que uno que tenga 14, 15 lechones. Entonces aquí el peso es como se da el consumo o es como se le ofrece alimento a la hembra, ¿cierto? A la hembra, dependiendo del número de lechones que se tenga. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, más o menos al día 21 el peso total de los lechones. Entonces, si tenemos 8 lechones, son más o menos 100 libras al 21 día, y más o menos 150 libras si tenemos 15 lechones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se debería de aumentar el, 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 el consumo de la hembra dependiendo de estos lechones, ¿cierto? Listo. Un poquito. Entonces, y también, por ejemplo, la cantidad de lisina que debe ir dentro de esa dieta. Entonces, a mayor número de peso de camada, yo tengo que aumentar la lisina, que es el aminoácido clave aquí, y además la energía que tiene que tener esto. Entonces,
El alimento no solamente es como que tengo todas las cerdas, acabaron de parir y les echo el mismo alimento, no, cada cerda tiene su plan alimenticio, cada cerda tiene su número de veces al día con un alimento específico, dependiendo de la camada, dependiendo de su condición corporal, dependiendo de su comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces, es muy personalizado la alimentación en la cerda, incluso en cerdas, en plantas de 3.000 cerdas, se vuelven muy especializados, ¿cierto? Bueno, estos son aminoácidos, etcétera, grasa, tamaño de partícula. Es muy importante el tamaño de partícula también en el consumo, en la digestibilidad, muy similar a lo de las aves. Se utiliza bastante fibra como laxante, ¿cierto? Porque cuando ellas están, la hembra está lactando, se secan demasiado las heces y da estreñimiento. Entonces es bueno tener cascarillas o fibra que uno le pueda echar en el alimento si está viendo que la dificultad para las deposiciones se aumenta. Entonces darle un poco de fibra para mejorar esto porque reseca mucho las excretas por la necesidad de agua que tiene debido a la producción de leche, ¿cierto? Entonces, y ya si hay mucha constipación, si ya el animal no es capaz de hacer excretas o están muy, muy sólidas, muy duras, pues ya ahí sí toca con laxantes, ¿cierto? Ahí está el sulfato de magnesio, sal de Epsom, o laxantes pues que se pueden conseguir como droga veterinaria para mejorar esa condición. Es algo muy común esa constipación en las hembras lactantes. Listo. Bueno, se utiliza mucho que la gestación se da en lactancia, el alimento de gestación se da en lactancia, ojo con eso, no se puede. Hay gente que lo hace, pero la verdad es que lactancia es diferente a gestación. Entonces sí debería tener un alimento propio, lo venden, pero hay gente que por manejo le da lo mismo de gestación en lactancia. ¿Listo? Bueno, esto es un ejemplo de las dietas. Bueno, y ya. Entonces dejemos por ahí. Eh, bueno, ahí adelantamos bastante. Listo. Entonces, después vemos la parte de parámetros productivos y vemos lo de instalaciones y terminamos. Un saludo.